Increíble encuentro, millonario descubre lo oculto en su empleada y su vida cambia para siempre. Ignacio miraba por la ventana de su mansión en Madrid, el viento acariciando su rostro mientras la opulencia lo envolvía como una nube pesada. Había luchado incansablemente por este éxito, pero a medida que los días pasaban, la soledad se convertía en su única compañía. Las risas de sus colegas en las reuniones no llenaban el vacío que sentía cada vez que regresaba a casa. Ahí estaba, rodeado de lujos, pero en su interior una inquietud persistente lo atormentaba. Entonces, decidió contratar a Mariana, una mujer de barrio alto, cuya determinación lo asombró desde el primer momento. Mariana llegó a su vida como un destello de luz. Con su ética de trabajo y su risa contagiosa, rápidamente se convirtió en una figura central en su día a día. Sin embargo, mientras Ignacio disfrutaba de la alegría que ella traía, comenzaba a sentir un conflicto creciente en su interior. La distancia de clase se hacía evidente, que era el comparado con ella. Cada conversación sobre sus aspiraciones y sueños artísticos puso a Ignacio en una lucha contra sus propios miedos, revelando una vulnerabilidad que creía haber enterrado. Era realmente exitoso si una parte esencial de sí mismo había sido sacrificada en el altar de la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión dentro de Ignacio creció cuando una crisis financiera amenazó con desmoronar su imperio. Nuevos desafíos se interponían en su camino, exigiendo decisiones que podían alterar el destino de su empresa. En medio de este caos, no podía evitar pensar en Mariana. La emergente conexión que había desarrollado con ella lo confrontó con un dilema moral: ¿debía ser leal a su ambición egoísta o ayudar a alguien a quien había comenzado a ver como más que una simple empleada? Esta lucha lo mantenía despierto por las noches, su mente dando vueltas mientras la angustia se apoderaba de él. De repente, las luces brillantes de su exitoso estilo de vida se tornaban opacas, eclipsadas por la lucha y el sacrificio de Mariana. Ignacio se sentía desbordado, intentando sostener dos mundos que, aunque se encontraban cada vez más entrelazados, eran irreconciliables. La realidad de Mariana, su lucha por mantener a su familia, sus sacrificios y las sombras de su propio pasado, resonaban dentro de él. Era un constante recordatorio de que el verdadero éxito podía no ser aquel que se mide con cifras y prestigio. Mientras su corazón se pesaba con deseos contradictorios, la repentina revelación de que Mariana tenía secretos que podrían cambiarlo todo lanza una sombra aún mayor sobre su creciente atracción. La incertidumbre de cómo proceder se cernía sobre él como una tormenta inminente. Ignacio sabía que se encontraba ante una elección crucial, una que no solo afectaría su carrera, sino que también podría definir lo que realmente quería ser en la vida. ¿Lograría abrir su corazón a Mariana y desafiar las normas de una sociedad que lo había erguido sobre un pedestal de privilegios? Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y su mente tambaleaba entre el deseo de proteger a aquellos que amaba y la ambición que lo hizo llegar hasta donde estaba. La dichosa vida que había construido se tornaba en una prisión de lujo, y la clave para liberarse de ella parecía estar en los ojos de Mariana, pero las revelaciones aún estaban por venir. Ignacio se encontraba en su oficina, una habitación austera llena de estanterías repletas de libros sobre liderazgo y finanzas. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en las páginas de esos volúmenes, sino en la figura de Mariana. La idea de perderla era casi insoportable. Había comenzado a notar que su perspectiva sobre la vida, la ambición y la búsqueda de éxito se había transformado a su alrededor. La conexión que compartían no solo lo hacía cuestionarse su mundo, sino que también avivaba algo dentro de él que había permanecido dormido. La preocupación por la crisis financiera que acechaba su empresa interminablemente giraba en su mente. Se sentía abrumado por la presión de tener que recortar costos, de hacer sacrificios que lo distanciarían aún más de aquellos valores que Mariana representaba.
Ignacio intentaba recordar cómo era sentirse emocionado por cada logro, pero eso parecía un eco distante. ¿Qué tan lejos llegué para perderme a mí mismo? Se preguntaba mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Ante sus ojos se desplegaba una imagen de él en su adolescencia, un joven lleno de ilusión, dispuesto a crear algo significativo. Esa visión contrastaba con el hombre que miraba al espejo cada mañana, atrapado en un ciclo de beneficios y cifras, con la inquietud ardiente en su pecho, comenzó a buscar formas de equilibrar su vida. Ignacio decidió invitar a Mariana a un café, un gesto que podría ser interpretado como un simple almuerzo de trabajo, pero que en su corazón significaba mucho más. Cuando llegó el momento, los nervios lo invadieron. ¿La terminaría viendo como a una empleada o sería capaz de cruzar esa delgada línea hacia la conexión personal que anhelaba? Mariana llegó con su habitual energía, iluminando la habitación. Conversaron sobre proyectos, sobre arte, sobre sueños, pero entre cada palabra, Ignacio pudo sentir el peso de sus decisiones. Ella hablaba sobre cómo había empezado a pintar para liberar el caos de su vida diaria, describiendo la satisfacción que ello le daba. A veces siento que el lienzo es el único lugar donde puedo ser quien realmente soy, confesó con una sonrisa melancólica. Esa frase resonó profundamente en él. Ignacio cuestionó si había permitido que su propia esencia fuera ahogada por la ambición. En un momento de sinceridad, se atrevió a compartir su propia historia, hablando de la búsqueda de significado por encima del éxito. Poco a poco, la conversación se tornó más intensa, tocando temas delicados y vulnerabilidades que ambos mantenían oculta. La chispa de comprensión brilló en sus ojos, impulsando a Ignacio a expresar su deseo de apoyar el sueño artístico de Mariana, a ofrecerle un espacio para que pudiera explorar su talento. Cuando volvieron a la oficina, Ignacio sintió que había dado un paso hacia adelante, pero uno lleno de riesgos. Decidido a profundizar su conexión, planeó una exposición de arte en su empresa, donde Mariana pudiera mostrar su trabajo. Sin embargo, esa decisión también lo aterraba, la idea de mezclar su mundo profesional con su vida personal lo hacía vacilar. Su ambición lo llevaría a arruinar un vínculo genuino. Mientras las primeras planificaciones comenzaban a tomar forma, una revelación inesperada sacudió su mundo. Mariana recibiría una propuesta de una galería importante. Una oportunidad que cambiaría su vida. Ignacio sintió una mezcla de alegría y miedo. Necesitaba saber cómo reaccionaría Mariana ante la posibilidad de alejarse de su entorno y de él. El dilema apremiante se instaló en su mente. ¿Debería impulsarla a seguir su sueño, incluso si eso significaba perderla de vista? La elección se volvió inminente y el eco de su corazón resonaba con una sola pregunta: ¿podría el amor que había comenzado a florecer entre ellos sobrevivir a este desafío? Se encontraba en la antesala de un cambio que no solo redefiniría su vida, sino que podría abrirle un camino hacia una verdad que había estado buscando, pero a un costo que nunca había considerado. Mientras la presión aumentaba y el destino de Mariana pendía de una decisión inminente, Ignacio sabía que solo había una manera de descubrir su verdadero yo con todo lo que eso implicara. Ignacio se sentó en su escritorio, el ruido de los teclados e impresoras de su oficina apenas era un murmullo lejano. Su mente estaba en otro lugar, luchando contra un torbellino de dudas. La idea de que Mariana pudiera dejarlo, seguir su camino artístico, casi lo paralizaba. Esta no era solo una crisis por la que pasaba su empresa, era una crisis profunda de identidad, de propósito. La decisión de apoyar a Mariana significaba abrir la puerta a la posibilidad de alejarla de su vida, una dualidad que lo marcaba. Decidido a despejar su mente, Ignacio caminó hacia la ventana, observando la ciudad que bulle de actividad. Pensó en lo que significaba realmente el éxito. La imagen del joven aspirante a empresario que había sido, lleno de sueños e ideales, se desdibujaba ante la realidad de un directivo preocupado únicamente por números y resultados. Había llegado a una encrucijada. La propuesta de Mariana era tentadora: permitirle que explorara su lado artístico, lanzar su exposición, pero eso lo haría vulnerable. Ignacio sabía que la presión externa era menos contundente que la interna. La lucha entre su ambición profesional y el deseo de que ella fuera feliz pesaba en su corazón. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por su felicidad?, se cuestionó.
Sería capaz de dejar de lado su propia visión del éxito para impulsar el sueño de otra persona, aun si ello implicaba perderla. Al día siguiente, Ignacio decidió llevar a cabo una reunión con su equipo. En una actuación casi heroica, expuso su nueva visión: oponerse a la tendencia de priorizar las cifras sobre lo humano y permitir que Mariana tuviera un espacio dentro de la empresa. Su voz tembló mientras pronunciaba las palabras, cada una resonando con una carga emocional inesperada. Cada mirada de sus colaboradores era un reflejo del riesgo que estaba dispuesto a asumir la empresa y, por extensión, su vida personal. Sin embargo, con la frescura de esa reunión vino una advertencia. A medida que el proyecto de la exposición avanzaba, los resultados financieros de la empresa seguían siendo desalentadores. Ignacio se dio cuenta de que, en su intento por equilibrar su vida, había perdido parte del enfoque que lo había llevado al éxito. El pánico comenzó a acecharlo nuevamente, y con él, el eco de sus antiguas dudas. Durante una charla privada con Mariana, Ignacio se sintió aún más desgarrado. Ella mencionó la galería, como deseaba dejarlo todo atrás para perseguir su pasión, insinuando tal vez que no podría permitirle contribuir a un mundo que la mantenía en un segundo plano. La dualidad que antes casi lo inspiraba ahora lo avasallaba. Cada decisión que tomo parece alejarme de lo que realmente importaba, pensó al ver la alegría desbordante de Mariana al hablar de su futuro. Cuando Mariana le expresó su anhelo genuino de volar, una verdad desgarradora le estalló en la mente: su carrera había sido construida sobre la desesperación de un sueño que ya no era el suyo. ¿Podría su amor forjar una salida para ambos? Antes de responder, supo que debía tomar acciones que lo acercaran a su verdadero yo. El cambio estaba a la vista, pero no podía darse el lujo de ser imprudente. Midnight se aproximaba, y con él, un nuevo desafío llamando a su puerta. La exposición artística estaba a punto de inaugurarse, pero la empresa seguía lidiando con la inminente crisis financiera. La pregunta cambió de enfoque: ¿estaré preparado para lo que viene? Mientras el sol se escondía en el horizonte, la certeza de tener que actuar se instaló en su pecho. Iba a luchar por Mariana y por su propia redención. Sin embargo, no podía prever que una visita inesperada del Consejo de Administración alteraría los cimientos ya frágiles de sus planes. La culminación de su viaje no se vislumbraba clara, pero la urgencia de sus decisiones crecía. ¿Qué camino escogería al enfrentarse a la presión inminente? La vida de ambos pendía de un hilo. La verdad estaba a punto de estallar y con ella, una revelación que podría cambiarlo todo. El día amaneció gris, una atmósfera de pesadez impregnaba cada rincón de la oficina. Ignacio dejó el café a medio beber, la calidez de la taza apenas era un consuelo frente a la tempestad que se gestaba en su interior. Pensando en las palabras de Mariana, sentía que su mundo se tambaleaba entre la ambición profesional y el deseo genuino de apoyar su sueño artístico. No podía seguir postergando su lucha interna. Después de revisar las cuentas, Ignacio convocó a un grupo selecto de colaboradores. Quería dar un paso audaz, pero la incertidumbre de su propia voz resonaba, titubeante. Lo que esta empresa necesita es creatividad, no solo cifras, comenzó, su tono determinado resonando con autenticidad. Sacar a colación el proyecto de Mariana lo enfrentó a un dilema personal: cómo demostrar la valía de su idea cuando el camino del éxito parecía estar alineado solo con lo rentable. Mientras discutían ideas, notó que una de sus compañeras, Carla, que trabajaba en marketing, mostraba mucho entusiasmo por el proyecto de Mariana. Ella había sido parte del equipo desde sus inicios y su mirada brillaba con cada palabra que decía sobre cómo podían entrelazar las artes con la marca de la empresa. Ignacio sintió una chispa de inspiración. Si el enfoque era innovador, quizás sus propias percepciones podrían transformarse también. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Ignacio propuso un enfoque más sólido. Una estrategia de marketing para la exposición que resaltara no solo el arte de Mariana, sino también la misión renovada de la empresa. Era una forma de conectar su sueño con el logro profesional, pero eso requería riesgos financieros y emocionales que ya no podía evitar. Esa misma tarde, Ignacio se encontró con Mariana, sus ojos llenos de emoción y expectativa. La charla inicial giró en torno a su exposición, pero pronto la conversación tomó un giro inesperado. Ella mencionó cartas de aceptación de varias galerías, sus ojos relucían con sueños que pulsaban.
¿Qué tal si trabajamos juntos en esto?, sugirió Ignacio, consciente de que su ofrecimiento era un nuevo hito en su relación personal y profesional. Sin embargo, una parte de él se preguntaba si vibra tanto por el arte de Mariana como por el resurgir de su propia pasión olvidada. Mientras tanto, en la mente de Ignacio, surgieron nuevas estrategias. ¿Y si implementaba un ciclo de creatividad dentro de la empresa, donde las ideas se nutrieran de las pasiones individuales? No podía ignorar que el arte era una forma poderosa de conexión, algo que había olvidado en su camino hacia el éxito corporativo. Este nuevo enfoque no solo podría revitalizar la empresa, sino que también podría unirlo más a Mariana. Sin embargo, la presión del Consejo de Administración seguía acechando. Ignacio se encontró con que su ambición profesional comenzaba a generar dudas en otros. Con el riesgo de que su visión artística eclipsara las finanzas, un conflicto interno emergió. ¿Debería priorizar los intereses de la empresa sobre su búsqueda personal de redención y amor? Reflexionó sobre la idea de separarse de lo que consideraba el camino correcto, enfrentándose a anhelos que latían dentro de él, al tiempo que reconocía que el futuro de su empresa podía depender de ello. Antes de darle un giro dramático a los acontecimientos, un correo inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era del consejo, solicitando una reunión urgente. La fecha estaba marcada para el lunes, justo antes de la inauguración de la exposición de Mariana. La tensión se disparó. Ignacio sintió que se apretaba el tiempo, y su resolución se volvió aún más clara. Era el momento de demostrar que los sueños podían trascender el orden establecido, de que su éxito no debía limitarse a la rentabilidad. No podía saber si la decisión que estaba a punto de tomar significaría el inicio de un nuevo capítulo o la culminación de un camino lleno de promesas rotas. Como un eco de su lucha interna, se preguntó, ¿estaré verdaderamente listo para enfrentar el cambio que se avecina? La realidad comenzaba a dibujarse, y con ella, una oportunidad de revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Mariana. Las horas se desvanecían, y la pregunta palpitante seguía resonando, ¿qué legado dejaría en su búsqueda de autenticidad? Ignacio llegó a la oficina con la sensación de un abismo emergente ante él. El correo del consejo lo había sacudido de tal forma que parecía ser un presagio de decisiones difíciles por venir. Cada paso que daba resonaba con un eco que lo desafiaba, como si cada uno de sus colaboradores albergara dudas que no se atrevían a verbalizar. El ambiente era tenso, una bola de cristal donde cualquier movimiento en falso podría llevar a un quiebre. Durante la jornada, su mente regresaba a la conversación que había tenido con Mariana. Había algo en ella que lo inspiraba y lo desafiaba al mismo tiempo. Esa conexión que había empezado a desarrollarse desde que la conoció, se había volcado en una introspección aguda. ¿Qué era lo que realmente valoraba? La posibilidad de entrelazar su vida profesional con la trayectoria artística parecía un sueño etéreo, un puente hacia una identidad que había dejado de lado por años. Sin embargo, la urgencia de la reunión con el consejo pesaba en su mente. Recordó las miradas escépticas que había encontrado la última vez que presentó una idea creativa. Con un nudo en el estómago, decidió que no podía permitirse una repetición. La visión de la exposición de Mariana se había vuelto más que una oportunidad profesional, era su vía de rescate, no solo por ella, sino por el Ignacio que había olvidado en medio de cifras y presentaciones. Cuando la hora de la reunión llegó, los miembros del consejo le dieron la bienvenida con un aire crítico. La sala era austera y formal, un remanso de decisiones que podían cambiar el rumbo de la compañía. Con su corazón latiendo al compás frenético de la expectativa, Ignacio tomó la palabra. Sus primeras frases, aunque ensayadas, fueron sinceras. Lo que propongo no es solo un evento, es la transformación de nuestra identidad, dijo, viendo cómo sus palabras comenzaban a insuflar vida en el aire estancado de la sala. A medida que avanzaba, hablaba de la necesidad de recuperar lo que hacía a la empresa única, de abrazar la creatividad como un núcleo esencial. Sin embargo, para su sorpresa, una voz retumbó desde el fondo de la mesa. Era su antiguo mentor, Joaquín, un hombre con una trayectoria impecable en la industria, pero con una visión que limitaba la expansión creativa. ¿Acaso no es arriesgado invertir en un proyecto que se centra más en el arte que en las ventas?, interpeló, su expresión gélida como el acero. Las palabras de Joaquín golpearon a Ignacio con fuerza. Era un dilema moral palpable,
uno que lo obligaba a confrontar el miedo que había anidado en su interior. Se sintió acorralado, le costaba defender la idea que podía reformar no solo la empresa, sino su propia vida. Pero, en ese instante, recordó la pasión reflejada en los ojos de Mariana. Ese fue el cambio. Un éxito a corto plazo puede ser tentador, pero no se compara con el legado que podemos construir, respondió, sintiendo una llama encender dentro de él. La discusión se intensificó, los miembros del consejo divididos. Ignacio estaba consciente de los riesgos, su propia carrera en juego, pero también sabía que la autenticidad no podía ser negociada. A medida que se profundizaba el debate, la posibilidad de unir su futuro con el de Mariana formuló una verdad impactante: no se trataba solo de él buscándola, sino de construir un camino donde ambos pudieran florecer. Finalmente, con un impulso febril, Ignacio propuso un experimento, una pequeña inversión en el proyecto, un compromiso medido, pero audaz. La sala se llenó de murmullos, y el tenso silencio que siguió fue abrumador. Ante ese inminente cambio, sintió una liberación. Había expuesto su alma, y la respuesta no era segura, pero había dado un paso hacia adelante. Cuando salió de la reunión, la presión se tornó parte de su historia, un recordatorio de que el miedo y la pasión podían coexistir. Sin embargo, a su regreso a la oficina, se encontró con un mensaje en su celular de Mariana que cambiaría su trayectoria nuevamente. Ignacio, necesitamos hablar. ¿Hay algo que no te he contado? La inquietud de lo desconocido se instaló de nuevo, un recordatorio de que sus decisiones no solo impactaban el presente, sino que también tejían el futuro de sus sueños compartidos. Con el corazón acelerado, se preparó para afrontar la revelación que podría definirlo todo. Ignacio se sentó en su escritorio, el silencio de la oficina era ensordecedor. El mensaje de Mariana lo había dejado inquieto, preguntándose qué podría revelar que cambiaría el rumbo de sus vidas. La mezcla de incertidumbre y emoción bullía en su interior, mientras su mente regresaba a la imagen de su mentor, Joaquín, y a cómo había sentado las bases para un enfrentamiento que les llevaría a un punto de quiebre. No bastaba con haber planteado una propuesta que desafiaba las expectativas del consejo. Ahora, su futuro y el de Mariana parecían estar entrelazados en una narrativa de descubrimiento personal que apenas comenzaba a despegarse. Cada inquietud lo hacía cuestionar no solo el camino profesional que había tomado, sino también la autenticidad de sus deseos. A medida que las horas pasaban, su ansiedad se transformó en determinación. Ignorar a Mariana no sería una opción. Sabía que lo que necesitaba escuchar de ella sería crucial para definir no solo su nuevo proyecto, sino su visión personal y profesional. Se levantó de la silla, recorrió la oficina con pasos decididos y se dirigió a buscarla. Al llegar a su estudio, la encontró absorta en una serie de bocetos, completamente ajena a la presión que Ignacio había sentido en la sala del consejo. La luz del sol iluminaba su trabajo, proyectando sombras artísticas en las paredes. Mariana era una chispa en medio de su caos, y en ese momento, se dio cuenta de lo afortunado que era al tener la oportunidad de compartir este momento con ella. Mariana, ¿puedo interrumpirte un momento?, preguntó Ignacio, dejando a un lado la formalidad que solía adoptar en el trabajo. Ella levantó la vista, sorprendida, y sonrió. Claro, Ignacio. ¿Qué sucede? Su voz era cálida, un bálsamo para su inquietud. Ignacio respiró hondo y se sentó, consciente de que lo que sucedería a continuación podría alterar su realidad. Recibí tu mensaje. ¿Qué es lo que necesitas contarme? Mariana dudó un momento, su mirada se desvió hacia los bocetos antes de aterrizar en los ojos de Ignacio. Siento que llegó el momento de ser honesta contigo. Hay algo sobre mí que no te he dicho y creo que es importante para lo que estamos construyendo. El corazón de Ignacio comenzó a latir con más fuerza. La revelación de Mariana podría traer consigo tanto peligro como posibilidad, pero él estaba listo para enfrentar lo que fuera. ¿Está relacionado con el proyecto?, indagó, incluso antes de saber si era la pregunta correcta. Ella asentó, pero su expresión era grave. Es más personal. Parte de mi pasado. He estado trabajando en estos proyectos artísticos porque es lo que me apasiona, pero hay más. Hace algunos años, tuve que renunciar a una vida, a una oportunidad que muchos desearían.
Me ofrecieron un puesto en una firma de arte prestigiosa fuera del país, pero decidí quedarme aquí. Ignacio la escuchaba con atención, sintiendo cada palabra como un eco profundo en su propio ser. ¿Por qué decidiste quedarte?, preguntó, buscando entender el trasfondo de su sacrificio. Porque quería construir algo propio, quiero dejar una huella, no solo ser parte de la rueda de otros, respondió ella, su voz empezando a temblar. Pero había más en mi decisión, un secreto que guardo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significados ocultos. Ignacio podría sentir que sus respiraciones se entrelazaban en un momento de incertidumbre, donde cada mirada buscaba respuestas que parecían esquivas. Dímelo, instó Ignacio, su voz firme a pesar del tumulto interno. Lo que sea, ya has comenzado a compartirlo. Estoy aquí. El reloj marcaba el paso del tiempo, y con cada tic, la tensión se expandía. Ignacio sabía que este encuentro podría resquebrajar el camino que había comenzado a trazar. Pero también entendía que ponía en juego su transformación personal y el futuro que deseaba con Mariana, un futuro donde la creatividad y la autenticidad era el eje. Hay un legado en mi familia relacionado con el arte, algo que no he abrazado por completo, comenzó Mariana, sacando fuerzas del fondo de su ser para abrirse. Y quizás ahora sea el momento de hacerlo. Pero eso significa desvelar aspectos de mí que he mantenido ocultos. El latido de Ignacio se convirtió en un tambor resonante, consciente de que cada confesión la acercaría más a él, pero también podría distanciarlos. A medida que ella comenzaba a desnudarse emocionalmente, el aliento de un futuro incierto se hizo presente. ¿Estás lista para asumir ese legado?, preguntó Ignacio, pese a que en su interior ya sabía que su respuesta podría cambiarles la vida a ambos. Su mirada se tornó intensa. No sé si estoy lista, pero creo que es lo que tengo que hacer. Y quiero que tú seas parte de ello. Ignacio sintió que el abismo frente a él se llenaba de nuevas posibilidades. Sin embargo, el peso de la realidad se cernía sobre él, dejando una pregunta inquietante en el aire: ¿estaría dispuesto a asumir la lección de la revelación de Mariana? Aun cuando eso pudiera redibujar su camino por completo, la respuesta pugnaba por salir, pero antes de que pudiera articularla, el sonido de su teléfono sonó inesperadamente, interrumpiendo el momento. Lo siento, necesito atender esto, dijo rápido, levantándose con dudas a flor de piel. El futuro se perfilaba incierto, y la revelación que había preparado Mariana quedó en suspenso. Ignacio fue consciente de que, al atender la llamada, se encontraba al borde de una decisión que corrompería la imagen del hombre rígido que había sido. En el instante en que su mente comenzó a despejarse del choque emocional, una pregunta se enraizó en su interior: ¿qué significaba realmente la sinceridad en su vida profesional y personal? La revelación estaba más cerca de ser un capítulo, y lo que había aprendido desde su reunión sería crucial para afrontar el riesgo que se avecinaba. Con el corazón aún acelerado, se preparó para recibir la llamada, y lo que vendría después era un misterio que lo llevaría a un cambio irrevocable. Ignacio se hizo a un lado para atender la llamada, el corazón palpitando con la urgencia de un momento decisivo. El teléfono vibraba en su mano como si también tuviera vida, y dio un vistazo a la pantalla. Era su jefe, Joaquín. Esta llamada no era solo otra conversación de trabajo, era el eco de su pasado profesional y también un indicador de lo que su futuro podría deparar. Hola, Joaquín, respondió Ignacio, esforzándose por sonar calmado. Su jefe no perdió tiempo en la cortesía. Ignacio, necesito que vengas a mi oficina. Quiero discutir algunos aspectos de tu propuesta y lo que podría significar para la dirección de la empresa. La voz de Joaquín estaba cargada de autoridad, y cada palabra se sintió como un peso añadido sobre sus hombros. Ignacio sintió el aire volverse más denso mientras procesaba el significado tras la llamada. Esta era su oportunidad, pero también podría representar un nuevo nivel de expectativa y presión. Ahora no puedo, estoy en medio de algo importante, se atrevió a contestar, consciente del riesgo de desobedecer a su mentor pero aún más consciente de la cita que acababa de interrumpir con Mariana. Hazlo ahora, Joaquín insistió, su tono un decreto de lo inapelable. Ignacio se sintió atrapado entre la lealtad hacia su jefe y la urgencia de dar apoyo a Mariana. Sin embargo, en su mente resonó el eco de las palabras de ella: quiero que tú seas parte de ello.
Este era el momento de personalizar su compromiso. Entendido, dijo Ignacio, sintiéndose más firme en su decisión. Estaré ahí en un momento. Colgó y sintió que una decisión consciente comenzaba a tomar forma. Ya no podía permitir que su vida fuera dictada únicamente por otros. Algo había cambiado en él. Cuando llegó a la oficina de Joaquín, encontró a su jefe mirando por la ventana, enmarcado por la luz del atardecer que se desvanecía en la distancia. Te estaba esperando, comentó Joaquín sin volverse. Ignacio se sentó, absorbiendo la atmósfera autoritaria de la oficina. Tuve una conversación significativa justo antes de llegar. Quiero que sepas que el proyecto puede revolucionar nuestra manera de trabajar, pero requiere que moldeemos nuestro enfoque sobre el legado que lo acompaña. ¿Legado? ¿De qué hablas?, preguntó Joaquín, finalmente volviéndose hacia él. Ignacio se sintió impulsado a compartir más de lo que había planeado, como si cada palabra lo acercara más a sus verdaderos deseos. Mariana tiene un pasado artístico que podría aportarle un valor a nuestro trabajo. Puede ser la clave para diferenciar nuestra propuesta. La expresión de Joaquín se tornó escéptica, una respuesta casi automática ante una idea nueva. Eso no me convence. Las emociones no son lo que necesita este negocio. Necesitamos números y hechos, no historias. Había un desdén en su tono que encendía una chispa en Ignacio. Con todo respeto, Joaquín, los números sin una historia detrás son vacíos, contrarrestó Ignacio, sintiendo el coraje fluyendo a través de él. No puedo continuar aquí si no se permite que la creatividad y lo personal entren en juego. Es lo que ofrece valor real. La mirada de Joaquín endureció. ¿Estás poniendo en duda mi liderazgo? Ignacio comprendió que no solo estaba enfrentando a su jefe, sino a la figura que había representado seguridad durante tantos años. Sin embargo, en lugar de retroceder, el proceso de autodescubrimiento que había iniciado con Mariana comenzaba a florecer. No estoy cuestionando tu liderazgo, Joaquín. Estoy diciendo que lo que estamos haciendo puede ser más grande si permitimos que lo personal entre al juego. Esto podría cambiar nuestras vidas. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de tensiones no expresadas. Ignacio sintió cada respiración pasar como un impulso hacia un nuevo horizonte, uno que podía incluir a Mariana y su legado artístico. En ese instante, la imagen de toda su vida, su lucha constante en el ámbito profesional y su deseo de ser auténtico, se encarnó frente a él. Si quieres seguir este camino, estaré dispuesto a respaldarte, pero debes demostrarme que ese enfoque traerá resultados tangibles, dijo Joaquín finalmente, refrendando el desafío. Ignacio asintió con determinación. Lo haré. Al salir de la oficina, una sensación de ligereza lo invadió. Había desafiado a Joaquín y había escogido un camino que era auténtico para él. Allí, en el pasillo frío y gris, la vulnerabilidad de la revelación de Mariana cobraba sentido. Ya estaba en pie en el abismo de posibles cambios, no obstante, una sombra de inquietud se asomó en su mente. ¿Cómo haría para conectar el legado de Mariana con su ambición profesional? En su búsqueda de autenticidad, había abierto envueltos problemas que pronto tendría que enfrentar. En el momento en que sus pies tocaron el suelo de la sala donde había dejado a Mariana, su imaginación lo llevó a considerar un nuevo conflicto: cómo combinarían su pasión por el arte y su deseo de una vida profesional significativa. Mientras la idea se gestaba, el sonido de su teléfono volvió a romper el silencio, colorando el aire con una incertidumbre fresca. Esta vez, era un mensaje. Sin saber qué podría ser el próximo paso en su viaje, Ignacio sintió una mezcla de miedo y emoción al abrirlo, buscando el camino que lo llevaría a un nuevo capítulo de su vida. Ignacio respiró hondo antes de mirar la pantalla del teléfono. El mensaje era de Mariana, iluminando su mente con la posibilidad de un intercambio significativo. ¿Podemos hablar? Tengo una idea que puede interesarte. El texto, breve y directo, resonó con un eco de promesas y límites recién descubiertos. Su corazón se aceleró. La combinación de su responsabilidad profesional junto a la conexión que sentía con ella se convirtió en una danza delicada de emociones. Con un clic, decidió responder. Claro, ¿dónde te gustaría encontrarnos? La respuesta llegó casi de inmediato.
Al mirar el reloj, vio que tenía algo de tiempo antes de que comenzara la reunión que había pospuesto. Era el momento adecuado para hablar con Mariana, para explorar ese nuevo camino que empezaba a abrirse ante él. La cafetería cercana nunca había sido un lugar para discutir negociacoes, pero hoy se sentía diferente. Al entrar, Ignacio se sintió renovado. La atmósfera vibrante le daba energía. No era solo un café, era un espacio que permitía la creatividad, un refugio potencial para lo que estaba por venir. Se encontraba en un punto de inflexión. Mariana llegó pocos minutos después, con un brillo en los ojos y una energía palpable que irrumpía en la rutina diaria del lugar. Ella iluminaba el espacio con su presencia, algo que Ignacio no podía ignorar. Mientras se acomodaban en una mesa, sintió que se llevaba con él toda la carga de su ambición. «Gracias por venir», dijo ella, sonriendo. «He estado pensando mucho en lo que hablamos y creo que he encontrado una manera de integrar el arte en nuestra propuesta». Ignacio se apoyó en la silla, su curiosidad había superado cualquier duda que pudiera haber tenido. «Adelante, cuéntame». «Estoy listo para escuchar», respondió. Con cada palabra que emergía de sus labios, Mariana pintaba un cuadro vívido de lo que podía ser. Explicó cómo su enfoque artístico podría convertirse no solo en un elemento estético, sino también en la esencia comunicativa del proyecto. Cada pieza de arte simbolizaba un aspecto del mensaje que querían transmitir. Ignacio escuchó, embelesado por la forma en que su pasión se entrelazaba con ideas innovadoras y conceptos disruptivos que la empresa tanto necesitaba. Aquello era más que una estrategia, era un legado que quería construir juntos. Mientras Mariana hablaba, Ignacio vislumbró lo que podría ser su propio crecimiento a partir de esta colaboración. Había un camino ante ellos que prometía no solo éxito profesional, sino también realización personal. Pero había una preocupación latente, una sombra que le decía que si esto no funcionaba, sería una carga emocional aún mayor en su relación. Esto suena increíble, pero titubeó Ignacio, ¿qué pasa si Joaquín no lo acepta? ¿Si decide que lo nuestro no tiene sentido en el contexto empresarial? Su voz mostraba arrepentimiento, no quería comprometer la conexión que estaba tejiendo con Mariana, ella lo miró con una determinación que lo sorprendió. No podemos dejar que el miedo a la reacción de otros dicte lo que hacemos. Eso es precisamente a lo que me refería, necesitamos romper esas barreras. Si creemos en esto, debemos demostrarlo. A veces, los cambios más grandes surgen de los riesgos más grandes. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Mariana resonaban con su propia ambición. Era el momento de hacer algo real. La autoconfianza que había comenzado a crecer en su interior comenzó a tomar forma nuevamente. La lucha no solo sería suya, sino de ambos. ¿Estaban listos para el desafío? Si esto va a funcionar, tenemos que estar alineados. Necesitamos un plan sólido para demostrar que su propuesta puede fusionar arte y negocio efectivamente, propuso Ignacio, sintiendo que la angustia en su pecho comenzaba a disiparse. Mariana sonrió de nuevo, sabiendo que su conexión era más fuerte de lo que habían imaginado. Empezaremos a trabajar en ello. Juntos. Esto será solo el inicio. Te empujaré a que veas más allá de los números. Su declaración, que pareció insignificantemente simple, resultaba cargada de posibilidades inexploradas. Ignacio supo que este camino no solo podía cambiar sus carreras, sino que también les permitiría redefinir cómo se veían a sí mismos en el mundo. Mientras compartían ideas y risas en ese café, la tensión se evaporaba, dejando claro que el camino hacia la cima, con su arte y algo de ambición, podría ser el camino de unión que ambos habían anhelado. Sin embargo, el eco de la confrontación con Joaquín seguía resonando en su mente. De repente, el sonido del teléfono volvió a interrumpir su burbuja creativa. Era Joaquín. Ignacio sintió un vuelco en el estómago, sabía que la próxima conversación podría determinar no solo el futuro profesional de ambos, sino también lo que realmente significaría su conexión en términos emocionales. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando para cambiar el rumbo de todo? Con la mente bulliciosa y el espíritu encendido, Ignacio supo que estaba a punto de entrar en un desafío decisivo que podría hacer o deshacer todo lo que había comenzado a construir. La pregunta seguía flotando en el aire,
¿Cómo respondería a Joaquín esta vez? Ignacio dejó que el sonido del teléfono se desvaneciera mientras sus pensamientos giraban alrededor de su situación. Tenía que concentrarse. Era crucial preparar mentalmente lo que iba a decirle a Joaquín. La conversación podría devenir incómoda, y la proyección positiva que había surgido al hablar con Mariana no podía desvanecerse tan fácilmente. Se levantó, la decisión de enfrentar el desafío cristalizándose en su mente. Su mente, que antes había estado llena de dudas, ahora empezaba a brotar con nuevas ideas, más confiadas. Había imaginado muchas versiones de esta conversación, y en cada una de ellas se encontraba un obstáculo, pero esta vez quería proponer planteamientos. Mientras caminaba hacia la oficina, su celular vibró de nuevo. Era un mensaje de Mariana: ¿cómo te sientes antes de la conversación? Al ver esas palabras en la pantalla, una oleada de calidez lo recorrió. Su apoyo le recordaba por qué era momento de actuar. Decidió responder: listo para lo que venga. Gracias por ser un gran respaldo. Ignacio atravesó las puertas del edificio, sus pasos firmes. La sala de juntas lo esperaba, el aire impregnado de tensión ahonda en su determinación. Joaquín se encontraba en su lugar habitual, con un semblante que no dejaba entrever su ánimo. Ignacio tomó un respiro profundo antes de sentarse frente a su superior, su mente procesando la importancia de esta reunión. Era hora de poner en práctica lo que había discutido con Mariana. Joaquín, hay algo en lo que me gustaría que reflexionáramos, comenzó Ignacio, consciente de que sus palabras crearían un cambio. He estado trabajando en un enfoque diferente para nuestra estrategia. Hay un potencial increíble en integrar el arte en nuestra propuesta. Joaquín frunció el ceño, y el espíritu combativo de Ignacio ascendía. Aquel gesto era una señal clara de que la conversación iba a ser un desafío, pero Ignacio no retrocedería. La visión que había compartido con Mariana lo llenaba de convicción. Puedo ver que esto te sorprende, pero permíteme explicar. La conexión emocional con los consumidores es fundamental. Imagina cómo podemos destacar en un mercado saturado, no solo vendiendo un producto, sino transmitiendo una historia, una experiencia, continuó, buscando que su voz se mantuviese firme. El arte puede ser el vehículo para contar nuestra historia de manera única. Joaquín dejó escapar una risa sardónica. ¿Y qué sugieres? ¿Llevar escenografías a nuestras reuniones? La incredulidad de Joaquín le provocó desasosiego, pero la compasión que había recibido de Mariana encendió su fuego interno. Ignacio, sin perder el hilo, replicó: no es una broma. En el arte está la esencia de lo que somos. Haré un análisis más profundo de cómo esto puede ser el hilo conductor para captar el interés del cliente. Juntos, podríamos crear un cambio en la narrativa de nuestra marca. No se trata solo de números, se trata de sentimiento. La mirada de Joaquín se endureció, y la tensión en la sala se hizo palpable. Ignacio sintió una oleada de adrenalina, ya no podía dar marcha atrás. La respuesta del directivo sería determinante, pero no solo eso, su propio valor y determinación también estaban en la balanza. Escucha, Ignacio, entiendo que quieras ser innovador, pero esto es una empresa, no una galería de arte. Necesitamos enfocarnos en los resultados, no en las fantasías, Joaquín contestó, el tono incendiando cualquier chispa de esperanza que Ignacio había cultivado. Un sudor frío le recorrió la frente, pero en su interior, algo se movió. En ese momento, una necesidad imperiosa de demostrar su valía se encendió. Desde el encuentro con Mariana, había encontrado un propósito y no iba a dejar que se desvaneciera. Su ambición era más fuerte que nunca. Confía en mí, Joaquín. No te decepcionaré. No estoy hablando de una fantasía, estoy hablando de una oportunidad real para todos nosotros. Sucumbir ante la negativa de Joaquín no era una opción. En sus ojos, Ignacio podía ver el potencial de un enfrentamiento monumental. La chispa de la autosuficiencia brotaba en su interior, la voz de su intuición resonaba con claridad. Las palabras de Mariana repicaban en su mente, y su ambición por lograr cambiar la narrativa se transformaba en un compromiso irrenunciable. Esta conversación no era solo un reto, era el momento decisivo que había estado buscando para redefinir su carrera y su vida.
El clamor de la competitividad frente a Joaquín lo retó a dar más de sí. Ignacio cerró los ojos un instante, permitiendo que la adrenalina gobernara. ¿Lograría convencer a Joaquín, o su propuesta sería solo un eco de una posibilidad que nunca se materializaría? Asumir el riesgo era la única manera de comprobarlo. Al abrir los ojos, preparó su argumentación final, consciente de que los próximos segundos determinarían la dirección de su futuro. La pregunta no era solo si Joaquín aceptaría la propuesta, sino qué haría Ignacio con la oportunidad que había ante él. ¿Se arriesgaría a ser auténtico? ¿O dejaría que sus miedos lo dominaran? La respuesta estaba a punto de revelarse. Ignacio se encontraba en su oficina un día después de la tensa conversación con Joaquín. La presión que había sentido al defender su visión seguía palpitando en su mente. Había decidido que ese día no iba a rendirse. Al mirar por la ventana, el cielo azul representó una nueva perspectiva, una señal de que el cambio era posible. Había abierto las puertas a la creatividad y la autenticidad, y ahora se sentía más fuerte que nunca. La decisión que había tomado de implementar el proyecto de Mariana como parte integral de la empresa había cambiado no solo su enfoque profesional, sino que también había impactado su vida personal. Mientras pensaba en su camino hacia adelante, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por el éxito, sino también por su propia transformación. Mariana había sido un catalizador en su búsqueda de significado. Cuando entró en la sala de reuniones, sintió que había permeado un aire diferente entre sus colegas. Estaban expectantes. Todavía recordaban la intensidad de la última reunión, donde Ignacio había defendido su proposición. Sin embargo, había algo vibrante en el ambiente, una energía renovadora. Hoy es el día, se dijo en su interior, preparando su presentación. Mariana llegó justo a tiempo, radiante y llena de confianza. Estoy lista para darlo todo, Ignacio, dijo con una sonrisa que iluminaría cualquier sala. Su realización personal era palpable, y el hecho de que iban a trabajar juntos hacía que su deseo de triunfar fuera aún más fuerte. Ignacio sabía que estaban a punto de mostrar algo grande, un punto de unión entre el arte y los negocios. La reunión comenzó con Ignacio tomando la palabra. Con determinación, expuso cómo el arte de Mariana podía resonar con la misión y los valores de la empresa. A medida que presentaba su visión, las palabras fluían con claridad y convicción. Marcaron el impacto que tendría una nueva estrategia de marketing que conectaba emocionalmente con el público. Presentó las estadísticas que respaldaban su idea y cómo el arte podía contar la historia de la marca de una manera que los números fríos nunca podrían lograr. Los miembros del consejo, visiblemente tomados por la pasión que Ignacio expresaba, comenzaron a mostrar signos de interés. Joaquín, que se mantenía escéptico, comenzó a mostrar un leve cambio en su postura. ¿Y cómo piensan medir el éxito de este enfoque?, preguntó, su mirada fijada en Ignacio. Este era su momento. Ignacio recordó las palabras de apoyo de Mariana y se sintió más fuerte. Al generar una respuesta emocional en nuestro público. Vamos a establecer KPIs que midan no solo las cifras de ventas, sino la conexión que nuestro mensaje artístico genera. Nuestro objetivo es crear un vínculo significativo con nuestra audiencia, y los resultados hablarán por sí mismos, respondió con confianza. La sala se llenó de murmullos. El temor que Ignacio había sentido anteriormente se había transformado en un impulso. Cada uno de sus argumentos, respaldados por datos y su propia experiencia de transformación personal, resonaban en los corazones de sus compañeros. Estaban viendo no solo a un directivo, sino a un ser humano que había confrontado sus propios temores para abrazar una nueva visión. Finalmente, Joaquín se dirigió a él. Ignacio, has planteado un argumento convincente, pero sabes que esto representa un gran riesgo. El tiempo nos dirá cómo saldremos de esto. Ignacio asintió, consciente de que el riesgo era parte integral del crecimiento. Unos días después, el lanzamiento del nuevo proyecto llegó. La exposición de arte de Mariana, que formaba parte de la iniciativa, fue todo un éxito. La atención mediática superó sus expectativas y las redes sociales comenzaron a vibrar con comentarios positivos. La empresa, a través de esta unión, había encontrado su voz auténtica.
Ignacio finalmente se sintió en paz, logró integrar su mundo personal y profesional de una manera que alimentaba su alma. En un rincón de la sala de exposición, Ignacio tomó la mano de Mariana. Los ojos de ambos brillaban con orgullo, una mezcla de logros personales y profesionales. Reconoció que el éxito no era solo alcanzar los números, sino también la satisfacción de ser verdaderamente quienes eran. Ignacio se dio cuenta de que su vida había cambiado para mejor. Había conquistado sus miedos, abrazado la vulnerabilidad y forjado un camino que unía todas las partes de su ser. No era solo un empresario exitoso, sino un hombre que había aprendido el significado de la autenticidad. Mariana, sonriendo, le dijo, «Lo logramos». Ignacio asintió, sabiendo que juntos habían creado algo duradero, algo que no solo les beneficiaba a ellos, sino también a todos aquellos que se sintieron inspirados por su historia. Y así, la lucha que los había definido se convirtió en un viaje de crecimiento. Ignacio estaba listo para enfrentar el futuro. Con cada paso, su confianza se fortalecía, su propósito resplandecía y su ambición, ahora aliada a su pasión, lo llevaría a nuevas alturas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.